Bueno, el concepto de transmedia se ha trabajado sobre todo desde el cine, desde la ficción, ¿no? Desde las series de televisión. ¿Qué posibilidades tiene el concepto desde el Ujú. periodismo de Sí, bueno, aplicación? ante todo hay que aclarar qué entendemos por transmedia, un Sí. poco la definición canónica que fue la que elaboró Jenkins, sin ánimo de crear un manual, ¿no? Yo abro un pequeño paréntesis, a Jenkins lo entrevisté el mes de mayo de este año para, coincidimos en un congreso en Nottingham, en Inglaterra, y en enero sale el libro sobre narrativa transmedia, que va a sacar Editorial Deusto, y al final de cada capítulo hay varias entrevistas. Y bueno, tuve la suerte de poder entrevistarlo a Jenkins, un poco le pregunté, bueno, ¿cómo nació el concepto? Y él dice, bueno, ya por el año 2003 más o menos, cuando él publica el artículo, famoso artículo en revista Technology Review, que era la revista del MIT, que es Mm. el primero donde se habla de transmedia, transmedia storytelling, digamos, ¿no? Narrativa transmedia. Y dice que venía de una reunión de gente que trabajaba de videojuegos, así de empresas de entretenimiento, y como que, bueno, dejó caer así en una charla este concepto y realmente enganchó, ¿no? Como, y yo le dije, bueno, digamos, como que cayó el concepto justo en el momento justo. Y dice, sí, un poco, fue un poco una coincidencia y nunca se pensó que se iba a convertir en un trending topic, diríamos, ¿no? Un concepto clave que todo el mundo iba a trabajar. Ahora hasta la agencia de publicidad dice, nosotros no hacemos publicidad, hacemos transmedia, narrativa Claro. transmedia, ¿no? Y las marcas son narrativa transmedia, bueno, tuvo éxito. Pero se ve que, digamos, estaban pasando cosas, ¿no? Ya pensemos que toda la experiencia de Matrix es del 99 ya para adelante, y había experiencia transmedia, pero no había un concepto que lo nombrara. Entonces, vamos, que cayó bien justo eso. ¿Qué pasa? Sí, Entonces, ¿cómo lo define? bueno, le da dos características básicas. Una es la narrativa se expande, la historia se expande a través de múltiples medios y plataformas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de una adaptación, no es la misma historia que aparece en otro formato, en otro lenguaje, ¿no? En semiótica se habla de la traducción intersemiótica, ¿no? De un lenguaje a otro. No es eso, sino que va más allá. El relato agrega nuevas situaciones, nuevos personajes, ¿no? Ujú. Se va expandiendo. Eso por un lado. Y la otra cuestión es que yo creo que lo que más le interesa a él es los usuarios La participación de los usuarios. participan en la expansión del relato. Hay muchos debates, por ejemplo, un poco el sindicato de los productores americanos, el Producer Guild of America, que es el que determina las figuras profesionales de las películas. Cuando termina una película de Hollywood, al final pasan los fotógrafos, guionistas, y tienen unas siglas, digamos, son estas corporaciones, son como los Mm. sindicatos, ¿no? Bueno, el Producer Guild of America, ellos hace ya 3 4 años aprobaron la figura del Transmedia Producer. Y en la definición dice, el Transmedia Producer trabaja en 3 o más medios, como mínimo, de tres para Ujú. arriba. Tienes una historia que se expanda por lo menos en 3 medios. Y Jenkins se reía de esta historia, ¿no? Cuando estábamos en la entrevista me decía, no, dice, no pongamos tan estricto, ¿no? Porque yo le decía, ¿puede un trabajo de 2 medios ser Claro. transmedia? Y él me decía, bueno, no nos pongamos tan estrictos. Y dice, puede haber un trabajo que a lo mejor tenga 2 medios, pero si tienen, abre el juego a la participación de la gente, de los Sí. usuarios, reivindicaba el carácter transmedia. Entonces yo le pregunté, digo, bueno, entonces es más importante que la cantidad de medios, la participación. Y se queda pensando, me dijo, sí, sí, yo apostaría por eso. Ajá. Hasta ahí lo de Jenkins, ¿no? ¿Qué pasa? Tanto la reflexión de Jenkins como la mayor parte de la gente que vino después siempre aborda el transmedia desde el punto de vista de la ficción. Siempre terminamos hablando de Matrix, de Lost, de la serie 24. Y el propio concepto se puede expandir, ya que hablamos de Sí, expandir, se puede totalmente, expandir a otras totalmente. cosas. Ya es interesante porque ya por el año 2000, a ver, el libro de Jenkins es del 2006, él más o menos en el 2008 coordina un número de la revista Convergence Mm. con Mark Deus. Mark Deus es un investigador del periodismo Claro. digital y entre los dos coordinan un número monográfico dedicado al transmedia, que había trabajos interesantísimos. Había uno, por ejemplo, de Doctor Who, ¿no? La serie inglesa de ciencia ficción y contaban todo el análisis, ¿no? O sea que digamos, ya había un diálogo con la gente de periodismo. Claro, yo no... Otro tercer elemento que dice Jenkins, que dice que bueno, el transmedia es una red y que uno puede entrar en ese mundo narrativo por cualquiera de estos textos, ¿no? Mm. Bueno, yo puedo entrar al mundo de Batman a través del cómic, a través de la película, un videojuego, y después voy descubriendo el resto. ¿Qué pasa? Si uno traslada esta lógica a la no ficción y sobre todo al caso del periodismo, podemos decir que el periodismo siempre fue transmedia, de que empezaron a explotar los medios masivos, se producía a la mañana una información, la radio generalmente era la primera que lo capturaba, estamos hablando antes de la web, ¿no? La radio lo capturaba, ya después era un evento más importante, ya después llegaban las cámaras, se editaba, lo veíamos a lo mejor la noche en televisión Mm. y al día siguiente eso salía en el diario con fotos, después salía una infografía, un comentario o varios columnistas hablando del evento, o sea,
¿Qué pasa? Y después a lo mejor la gente manda un comentario, o llamaba por teléfono a la radio, Sí, o escribía el correo de lectores. O sea que de última era una narrativa transmedia porque cumplía las dos características. sí. El relato se expandía a través de múltiples medios y Había participaba participación de los más o usuarios. menos dentro de los límites de los medios tradicionales. Claro, si eso lo vemos en la realidad digital de hoy, yo creo que es plenamente así, se expande obviamente, ¿no? Porque ya no son radios o televisión, sino obviamente las redes, la web, entra en todo este juego donde ya la gente, los mismos medios masivos piden a la gente que manden sus cosas, ¿no? En Cataluña una de las experiencias más exitosas de participación del público se da en el programa de meteorología, porque en la televisión pública catalana, TV3, le pide que envíen fotografías de eventos. Entonces la gente va a la montaña y saca una nube extraña o una tromba en la costa del Mediterráneo. Entonces es una cosa buenísima porque toda la gente manda fotos muy buenas de fenómenos atmosféricos. Claro, ellos lo encuadran en el mapa, explican el fenómeno, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ya de hecho el periodismo está sumergido en una lógica transmedia. Por otro lado, ya en los años 90 hay toda una movida en Estados Unidos de empezar a considerar el periodismo un storytelling, ¿no? Se empieza a hablar del periodismo como narrativa, es una semiótica que está asumido en el ámbito académico de hace mucho, ¿no? Se habla de discurso periodístico, ya tenemos una tradición de los años 60, 70 en adelante, desde Eliseo Verón, Lucrecia Escudero, gente que ha investigado el periodismo como relato, o sea que la dimensión de storytelling del periodismo está fuera de discusión, digamos, y que es transmedia, digamos, tenemos un nombre para mencionar eso también, ¿no? Así que si tuvieras que aplicar una definición, digamos, para el periodismo, para el caso del periodismo, sería una definición amplia, ¿no? Que incluiría muchas producciones, ¿no? Sí, yo definiría. Por ejemplo, en cantidad de elementos que participan, ¿no? Sí, no nos pongamos estrictos, no como se puede decía poner, Jenkins, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos al campo, siempre dentro de la no ficción, nos vamos al documental interactivo, claro, el documental interactivo generalmente tiene la pieza documental y una web. A lo mejor esa pieza se la desarma, se la hipertextualiza, ¿no? Claro, y no hay un gran despliegue mediático. Generalmente está la web y está el documental, pero hay participación de la gente, sí. A lo mejor quizás más, no tanto en la postproducción, digamos, ¿qué pasa? En el ámbito de la ficción, las producciones de los usuarios vienen a posteriori. Son finales alternativos, parodias, pequeños spin-off a lo mejor, ¿no? En cambio, en el documental, la producción, digamos, no hay parodias de documentales, ¿no? Lo que hace el usuario es más participar durante el proceso de producción, ¿no? Ahí depende, digamos, es una participación diferente, quizá un poco más filtrada por el director del documental, ¿no? Pero como que hay una participación en el proceso productivo. Por ejemplo, muchos trabajos de documental canadienses del National Film Board tienen esta lógica, ¿no? Pero quizás en el documental no hay un despliegue mediático o transmediático tan grande en cantidad de medios, pero está este espíritu, ¿no? En cambio el periodismo sí, yo lo veo, porque pero se da otra situación aparte del periodismo interesantísima. Hay noticias que ya nacen del usuario, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, acá en esta conferencia vamos a hablar del ejemplo del tipo que tuiteó el ataque a la casa de Bin Laden. Claro. Era un ingeniero que pasó un helicóptero arriba de su casa y dice, qué extraño, pasó un helicóptero, lo tuitea. Y sin querer se convirtió en un corresponsal y eso empezó a repercutir en las redes y después llegaron los medios. O sea que podemos tener ejemplos de narrativas periodísticas que nacen de un usuario, ¿no? que es testigo de algo que pasa y empieza a meter esa información en la red y después se va expandiendo hasta que llegan los medios tradicionales. Así que bueno, yo creo que eso es parte ya del día a día, ¿no? ¿Hay alguna producción así periodística que vos digas, que recuerdes así como importante para lo transmedia? Hay una que es un ejemplo muy utilizado de News Gaming y que yo creo que es transmedia y es interesante. Quizá le falta componente vídeo. Por ejemplo, la revista Wire hizo un buen informe sobre los piratas somalíes que secuestran barcos. Hizo todo soporte papel, hizo todo infografías, incluso infografías interactivas en la web, e hizo un juego de simulación donde uno se pone en el lugar del pirata y tiene que tomar decisiones. Y yo creo que es un buen ejemplo de transmedia. Y por ejemplo, ahí no hay contenido vídeo, podría tenerlo tranquilamente, ¿no? Y quizás falta un poquito, también hubo la participación de los usuarios, pero yo creo que hay cosas, una infinidad de proyectos, incluso que han sido premiados, así, ya sea en el ámbito más documental o más de periodismo e investigación, hay muchísimos. Y bueno, la última, como autores, ¿qué autores te parece que son fundamentales o qué trabajos te parece que son fundamentales que habría que tomar para el tema? No, por un lado seguir las reflexiones de Jenkins. Jenkins, digamos, no es un teórico duro, así como nosotros estamos acostumbrados, pero
Yo creo que bueno, el hecho de que él se va de Boston a Los Ángeles, permanentemente su blog está entrevistando productores, obviamente más del lado de la ficción, ¿no? Y de entretenimiento, pero yo creo que es interesante, digamos, sentir esas voces. Y después, bueno, lo que yo veo, bueno, en el campo latinoamericano, el que más se está metiendo en estos temas es Denny Portorrenó, que es un brasileño que vive en Colombia. Él publicó un libro sobre periodismo transmedia y otro sobre narrativa transmedia, donde también colaboré con un artículo, y digamos que ahí hay bastante interés, digamos, en ese tema. Por ese lado, Denny está reflexionando mucho sobre ese tema, incluso él hizo algunas experiencias de transmedia, de periodismo transmedia utilizando dispositivos móviles, bueno, está trabajando en esos temas. Y en ámbito europeo, en España, digamos que hay los investigadores tradicionales de la comunicación, muchos están hablando ya de transmedia. Se están volcando a este tema, quizá en parte porque está un poco de moda, ¿no? Pero que hay una toma de conciencia de que no tiene sentido. Acá en España había una tradición muy fuerte de investigadores mediáticos. Yo estudio la radio, yo estudio la televisión, yo estudio el cine, y no había cruces entre ellos. Y Claro. yo creo que ya es evidente que ese ser un investigador muy mediático ya no paga, digamos, porque no se puede entender la televisión si no analiza los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, yo creo que están surgiendo cosas. Es que además hay un contexto así de convergencia, de unificación de redacciones y que por ahí Sí, y ya hay contribuye proyectos a... transmedia interesantes en España, como bueno, a nivel comercial, el Águila Roja, que es una especie de novela o ficción televisiva de capa y espada, pero que tiene un videojuego muy potente. Han hecho cómics, y después, por ejemplo, ya hay producciones en ámbito de ficción siempre, nacen desde abajo hacia arriba, de pequeñas productoras con sistemas de crowdfunding, por ejemplo Panzer Chocri, que está muy interesante. Hay cosas muy buenas. O sea, poco a poco yo creo que esto lo está permeando, ¿no? Y es una respuesta a un tema concreto, que es la fragmentación de las audiencias. Antes nos pasábamos horas y horas frente a la tele, ahora vamos saltando de un dispositivo a otro, y el transmedia es una forma de mantener unidas todas estas situaciones de comunicación y hacer un poco frente a la fragmentación de las audiencias. Y frente al concepto de transmedia, ¿cómo juega el de crossmedia? Yo tiendo a Porque- usarlo como sinónimo. Lo que pasa es que una cosa es hablar de narrativa transmedia y otra cosa es hablar de transmedia o crossmedia secas. Por ejemplo, en el ámbito profesional en Italia se usa más crossmedia. En algunos países, por ejemplo, transmedia storytelling quedó mucho en ámbito académico, pero también se lo utiliza en ámbito profesional. Yo creo que la diferencia está en tener storytelling o no. Yo puedo tener un producto que es crossmedia o transmedia y no tiene un storytelling que lo una, no tiene una narrativa, es un rejunte de cosas. Está bien. En cambio, el No hay una transmedia historia storytelling, conjunta. yo creo que lo importante es el storytelling. Y esto se lo digo siempre a mis alumnos, está bien el transmedia, pero si la historia es mala, si el storytelling es malo, no lo va a salvar el transmedia. Si el relato está mal hecho, no cautiva a la audiencia, por más que uno lo ponga en 28 medios, no va a pasar nada. O sea, un mal storytelling no lo va a salvar un transmedia. Y ayer en el Congreso salió muy claro eso en el periodismo también, ¿no? Lo que decimos, hay que hacer buen periodismo, hay que contar buenas historias. Hay historias que a lo mejor están reclamando expandirse, lo mismo que en la ficción, y otras que no. A lo mejor un medio basta, y está bien, pero hay historias que dicen, no, están pidiendo a gritos ser expandidas, ¿no? Y ahí, porque cada medio aporta algo, como dice Jenkins.